Antes de iniciar, recuerda suscribirte. La Metamorfosis. Obra original de Franz Kafka. Producción y narración por Moisés Castro. Capítulo 1. Gregorio Samsa, al despertarse esa mañana después de un sobresaltado sueño, se halló sobre su cama convertido en un repugnante bicho. Estaba apoyado sobre su espalda, que ahora no era otra cosa que un duro caparazón, y al levantar su cabeza pudo ver su vientre oscuro, atravesado por callosidades cuyo volumen apenas si resistía la colcha, que ya iba resbalándose hacia el piso. Incontables patitas muy débiles y flacas en comparación con el resto de su cuerpo se movían ante sus ojos desmañanadamente. ¿Qué me estará ocurriendo? No era un sueño. Todo lo que lo rodeaba seguía igual. Su dormitorio, aunque muy pequeño, ofrecía el aspecto acostumbrado. En medio, la mesa, y sobre ella, diseminado, el muestrario de paños que utilizaba para su trabajo de agente viajero. En lo alto, colgaba aquel cuadro de marco dorado con la estampa que recortara pocos días antes de una revista ilustrada. La lámina mostraba a una dama envuelta en pieles y que, con ademán halanero, enarbolaba ante el que la miraba un ancho manguito en el que se perdía su antebrazo. Samsa siguió mirándolo todo y su vista se detuvo en la ventana. El cielo estaba nublado y se oía el golpear de las gotas de lluvia sobre los canalones. Lo embargó una tristeza. Se dijo: ¿qué sucedería si yo continuara durmiendo un ratito más y me olvidara de todas estas insensateces? Pero eso era imposible, pues Gregorio acostumbraba a dormir sobre el lado derecho, cosa que su anatomía actual no le permitía. De todos modos, intentó hacerlo una y otra vez, pero siempre regresaba a su posición de espaldas y cerraba los ojos para dejar de ver el jaleo que se traía en sus patitas. Así estuvo hasta que un dolorcillo ligero y punzante, como nunca antes sintiera, le acometió en el costado. «¡Ay, Dios mío!», se dijo. «Qué agotadora me resulta la profesión que elegí. Todos los días viajes. Este trabajo es más irritante y complicado que llevar el negocio práctico del almacén. Y no se diga de las molestias que dan los viajes continuos. Preocuparse de la combinación perfecta de trenes, dormir y comer fuera de horas, y entablar conocimiento con personas tan diferentes y en un trato simple tan superficial que nunca los sentimientos de amistad logran tener cabida. Basta ya de todo esto». Su vientre le picaba. Como pudo, se alargó hacia la cabecera para lograr enderezarse un poco y ver qué le ocurría. Lo único que notó fue unos puntos blancos. Se tocó con una pierna para rascarse, pero no logró sino sentir escalofríos. Volvió a su postura anterior. «Estas madrugadas», pensó para sí, «le atontan a uno completamente. El ser humano necesita dormir lo que corresponde. Hay otros vendedores que viven como príncipes. Sucede que a media mañana, cuando regreso al hotel para anotar los pedidos, lo encuentro desayunándose tranquilamente. Yo no lo podría hacer. Con el jefe que me tocó me despediría en el acto y nadie me aseguraría que no fuera lo mejor que pudiera ocurrirme. De no estar por medio mis padres hace mucho ya me hubiera largado. Mi gran satisfacción sería decirle en su cara lo que pienso de él, porque el suyo es un modo muy raro de comportarse. Figúrese que se sienta arriba de un buró y desde ahí en lo alto habla con aspereza a sus empleados, lo que por añadidura, como el jefe es medio sordo, tienen que ponerse muy cerca de él. Pero todavía abrigo esperanzas. Apenas logre yo juntar el dinero suficiente para cancelar la deuda de mis padres, cosa de 5 o 6 años más, lo haré con toda mi alma. Bien, pero de momento lo que debo hacer es levantarme, pues el tren parte a las 5. Miró el despertador que estaba sobre el baúl y escuchó su tic-tac. «Cielos», se dijo, eran las 6:30 y las manecillas continuaban circulando calladamente. No pasaban de la media,
Casi marcaba las 7:04. ¿No habría sonado el despertador? Desde la cama se podría percibir que estaba puesto apropiadamente en las 4, de manera que tenía que haber sonado. Pero ¿cómo pudo seguir durmiendo impasible con aquel repiqueteo que todo lo estremecía? Es cierto que su sueño no fue tranquilo, pero aparentemente durmió a pierna suelta. ¿Qué podría hacer ahora? El próximo tren partía a las 7. Para tomarlo habría que correr contrarreloj. Faltaba envolver el muestrario y además él se sentía con pocos ánimos. De todos modos, aunque lo alcanzara, no evitaría la reprimenda del principal, pues el mozo del almacén que le habría estado esperando para ir con él en el tren de las 5 no dejaría de haber informado enseguida al jefe de su falta. Ese mozo era una copia fiel del principal, indigno y desconsiderado, y si se reportara como enfermo, ¿qué ocurriría? Pero esa excusa, aparte de avergonzarlo, despertaría dudas, ya que Gregorio durante los 5 años que llevaba trabajando allí nunca estuvo enfermo. Lo más probable es que el propio principal trajera al médico del Montepío, reprocharía a sus padres la conducta del hijo Aragán y rechazaría toda excusa, apoyándose en el diagnóstico del médico, para el cual todos los empleados se encuentran siempre en perfecto estado de salud y solo le tienen miedo al trabajo. Y a decir verdad, en esta ocasión el médico no estaría tan errado. Aparte de un poco de sueño, por demás excusado naturalmente después de tanto dormir, Gregorio se sentía muy bien, con un hambre extraordinaria. En tanto ordenaba sus pensamientos y cavilaba en forma confusa sin lograr decidirse a abandonar la cama, y justo en el momento en el que el reloj marcaba ya las 7:04, tocaron quedamente en la puerta que daba a la cabecera de su lecho. «Gregorio», dijo una voz, la de la madre, «son las 7:04. ¿No tenías que salir de viaje?» ¡Qué dulce voz! En cambio, Gregorio se espantó al escuchar su propia voz al responder a la madre. Indiscutiblemente que era su voz, la propia, era cierto, solo que brotaba mezclada con un pitidito lleno de dolor, y con él las palabras, al comienzo claras, se volvían confusas, resonando de tal manera que no se podía estar seguro de haberlas escuchado. Gregorio hubiera deseado responder ampliamente, aclararlo todo, pero dadas las circunstancias, solo respondió: Sí, gracias, madre. Ahora mismo me levanto». Seguramente que el cambio de voz de Gregorio no se notó tras la gruesa puerta, ya que la madre se sintió tranquila con la contestación y se marchó. Mas esta breve conversación demostró al resto de la familia que Gregorio, contra lo que era de esperar, todavía estaba en casa. Se acercó también el padre y, tocando suavemente en una hoja de la puerta, dijo: «Gregorio, ¿qué sucede?». Esperó un poco e insistió, levantando ligeramente la voz: «Gregorio». Entretanto, la hermana detrás de la hoja de la puerta preguntaba angustiosamente: «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?». «Ya estoy», contestó Gregorio a los dos a un tiempo, esforzándose en pronunciar lentamente cada sonido, a fin de que ese atroz timbre de voz no se notara tanto. El padre se regresó para seguir con su desayuno, pero la hermana quedó allí insistiendo: «Te ruego, Gregorio, que abras». Sin embargo, Gregorio no estaba dispuesto a complacerla, y se sentía muy contento de haberse encerrado en su habitación durante la noche, prudente hábito adquirido en sus tantos viajes y que ya no dejaba de observar ni en su propio hogar. Lo más importante era salir de su lecho con calma, vestirse sin que nadie lo importunara y, sobre todo, desayunar. Solo después de cumplido todo esto consideraría lo que habría de hacer, pues tenía comprobado que en la cama no lograba que sus meditaciones le llevaran a ninguna conclusión. Recordaba que bastante a menudo, cuando estaba acostado, sintió algún dolorcillo que quizás se debería a lo incómodo de la postura, pero ese dolor desaparecía por completo al levantarse, al extremo de pensar que solo era imaginario, y estaba ansioso por ver cómo se desvanecían gradualmente todas las alucinaciones que le surgieron por la mañana. También estaba seguro de que el cambio de su voz solo obedecía a síntomas de un gran resfriado,
padecimiento habitual en todos los viajantes de comercio. Apartar la colcha de él era muy sencillo. Solo necesitaba bombarse un poco. La colcha se deslizaría sola. El problema lo constituía la desmesurada anchura de Gregorio. Para incorporarse, podría haber valido de brazos y manos, pero en vez de estos, ahora solo tenía incontables patas que se agitaban constantemente y no podía manejarlas. El caso es que él deseaba incorporarse. Se alargaba. Conseguía finalmente dominar una de sus patas, pero entre tanto las otras seguían agitándose libre y dolorosamente. «No es bueno quedarse haraganeando en cama», dijo Gregorio. En primer lugar quiso sacar de la cama la parte inferior del cuerpo, la que por lo demás no se había visto aún, y en consecuencia no podía darse una idea de su forma exacta. Resultó una empresa muy difícil de lograr. La inició lentamente. Gregorio, ya desesperado, se dio todo el impulso que pudo, y sin escatimar esfuerzos, se lanzó hacia adelante. Pero calculó mal la dirección. Se golpeó fuertemente contra los pies de la cama, y el agudo dolor que sintió le demostró que esa parte inferior de su cuerpo era tal vez, justamente ahora, la más delicada. Quiso entonces sacar primero la parte de arriba, y torció con cuidado la cabeza hacia la orilla de la cama, para lo cual no encontró dificultad, y a pesar del ancho y del peso, todo su cuerpo continuó llevando al fin, aunque lentamente, la misma dirección de la cabeza. Pero al vérsela colgando en el aire, sintió miedo de continuar el avance en la misma forma, pues al dejarse caer así, solo un milagro evitaría que se golpeara peligrosamente la cabeza, y sobre todo ahora, Gregorio quería estar en sus 5 sentidos. Antes de exponerse a perderlos, se quedaría acostado. Pero luego de probar hacer al revés los mismos intentos acompañándolos de profundos suspiros, se encontró nuevamente en la posición anterior y volvió a ver sus patas, más agitadas que antes todavía. Se percató que no le era posible poner orden a tamaño absurdo, y de nuevo pensó que no debía continuar en el lecho y que lo más acertado era arriesgarse del todo. Aunque ya no abrigaba sino una pequeña esperanza, más de pronto recordó que siempre era mucho mejor pensar con serenidad que tomar decisiones descabelladas. Sus ojos miraron con fuerza las ventanas, pero desgraciadamente la neblina de esa mañana que impedía ver por completo ver la acera opuesta de la calle le infundiría, sin duda, menos esperanzas y ánimo. «Son ya las 7», se dijo al escuchar otra vez el despertador. «Las 7:15». Aparte de que, mientras tanto, con seguridad quedó echado, sin moverse y apenas respirando, como si en el silencio esperara regresar a su estado normal. Pero luego pensó: «Debo estar levantado antes de las 7:15. Aparte de que, mientras tanto, con seguridad de que alguien del almacén vendrá a ver qué me pasa, ya que allí abren antes de las 7». Y resolvió dejar la cama balanceándose a todo su largo. Al dejarse caer, su cabeza, que quería conservar totalmente erguida, posiblemente saldría ilesa de la prueba. La espalda parecía muy resistente. No le ocurriría nada malo cuando diera con ella contra la alfombra. Lo único que le preocupaba y atemorizaba era el miedo al ruido que ocasionaría y que quizá causara detrás de cada puerta, sino un susto, cuando menos intranquilidad, pero no tenía otra alternativa. Gregorio ya estaba fuera de la cama, a medias. La nueva fórmula parecía más bien un juego que un trabajo, ya que solo necesitaba balancearse siempre hacia atrás, cuando pensó que todo se facilitaría si pidiera ayuda a alguien. Con 2 personas macizas bastaría. Pensaba en su padre y en la criada. Bastaría con que le abrazaran su abultada espalda, le extrajeran del lecho y, acercándose al piso con la carga, le dejaran tenderse a todo lo largo en el suelo, donde sin duda las patas cumplirían su función. Además, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿le sería realmente provechoso solicitar ayuda? No obstante lo crítico de su estado, no pudo dejar de sonreírse. Ya había avanzado tanto que sería suficiente un balanceo con más impulso que los precedentes para hacerle perder casi completamente el equilibrio. Por otra parte, no tardaría en verse obligado a tomar una resolución,
ya que faltaban solo 5 minutos para que dieran las 7:15. De repente se sintieron unos golpes en la puerta de la casa. «Seguramente vienen del almacén», dijo Gregorio, quedándose en suspenso mientras sus patas seguían moviéndose vertiginosamente. Por un momento todo quedó en silencio. «No abren», pensó, aferrándose en esa ilusión descabellada, pero como era de esperar, pronto se sintieron los fuertes pasos de la criada, y la puerta fue abierta. Bastó que el que llegaba dijera la primera palabra para que al escucharla Gregorio le identificara. Era el principal mismo. ¿Por qué tendría que trabajar Gregorio en un lugar donde la más insignificante falta despertaba en el acto terribles sospechas? ¿Es que todos los empleados sin excepción no podían ser otra cosa que unos granujas? ¿Es que entre ellos no hubiera un hombre cabal que perdiera un par de horas de trabajo matutino y que por este hecho se llenase de remordimiento tal que le impidiera abandonar el lecho? ¿Acaso no hubiera bastado con enviar a un mozo a preguntar, en el supuesto de que tuviera razón de ser ese afán de averiguar, sino que tenía que presentarse el principal en persona para dar a entender a una ingenua familia que solo él estaba calificado para tratar de investigar tal sospechoso asunto? Y Gregorio, más por la excitación de tales consideraciones que por estar muy decidido, se arrojó de la cama. Se oyó un golpe pesado que no era precisamente un gran ruido. La alfombra mitigó la caída. La espalda era más elástica de lo que Gregorio supusiera, y esto sirvió para que el ruido no resultara tan tremendo como esperaba. Pero se olvidó de permanecer con la cabeza lo bastante levantada. Se lastimó y el dolor le hizo refregarla frenéticamente contra la alfombra. «Algo ha sucedido ahí dentro», comentó el principal en la pieza de la izquierda. Gregorio quiso imaginar que algún día pudiera sucederle al principal lo mismo que le ocurría hoy a él, cosa que estaba dentro de lo posible, pero aquel señor, como respondiendo furiosamente a estas conjeturas, posó con energía en el cuarto contiguo, mientras caminaba haciendo sonar sus botas de charol. Desde el cuarto de la derecha, la hermana le anunció suavemente: «Gregorio, aquí está el principal». «Ya lo sabía», respondió Gregorio para sí, pero no se atrevió a levantar la voz de tal manera que su hermana alcanzara a escucharle. «Gregorio, Gregorio», le habló por fin su padre por el otro cuarto de la izquierda. «Gregorio, ha llegado el señor principal y quiere saber por qué no fuiste en el primer tren. No sabemos qué decirle. Además, quiere hablar en persona contigo. Por eso, abre, por favor. El señor principal sabrá dispensar lo desordenado de tu habitación». «Buenos días, señor Samsa», dijo en ese momento muy amable el principal. «No se siente bien», dijo la madre a este mientras el padre seguía hablándole cerca de la puerta. «No se encuentra bien, créame usted, señor. De otra manera, ¿cómo Gregorio iba a perder el tren? Si este niño no tiene otra preocupación más que el almacén. Si hasta me contraría ver que no sale de noche. Ahora, sin ir más lejos, ha permanecido aquí 8 días y de casa no se ha movido ni siquiera una noche. Se sienta junto a nosotros en la mesa, lee el diario en silencio o estudia itinerarios. No tiene otra distracción que no sea hacer algo de carpintería. En 2 o 3 tardes ha hecho un pequeño marco para cuadro. Cuando usted lo vea, se asombrará. Es muy bonito. Está colgado ahí en el dormitorio. Lo verá inmediatamente en cuanto abra, Gregorio. Por lo demás, me alegro de verle, señor principal, ya que nosotros, por nuestra parte, jamás hubiéramos podido convencer a Gregorio para que abriera esa puerta. Es muy tosudo. Ciertamente no se siente bien, a pesar de que dijo lo contrario». «Ya voy», exclamó lenta y prudentemente Gregorio, sin moverse para no perder nada de la conversación. «De otra manera no podría explicármelo, señora», contestó el principal. «Esperaremos que no sea nada serio, pero como quiera no puedo dejar de decir que nosotros, los comerciantes, afortunada o desgraciadamente, debemos saber soportar muy a menudo algunos malestares, anteponiendo a todos los negocios». «Bien», inquirió el padre ya impaciente y volviendo a tocar la puerta. «¿Puede ya pasar el señor principal?».
No, contestó Gregorio. Un silencio de gran tristeza se apoderó de la habitación contigua de la izquierda, mientras en la de la derecha sollozaba su hermana. Mas, ¿por qué razón no iría ella donde estaban los otros? Claro es que hacía poco que se había levantado y que aún no se empezaba a vestir, pero ¿por qué lloraría? Quizá porque el hermano no se levantaba y no dejaba pasar al principal porque peligraba el empleo y porque el principal comenzaría a atormentar a sus padres de nuevo con las antiguas deudas. Sin embargo, ahora no venía al caso preocuparse de estas cosas. Gregorio permanecía aún allí y no tenía la menor intención de alejarse de los suyos. En ese instante se encontraba tirado en la alfombra, y ninguna persona que le hubiera visto en el estado en que se hallaba habría podido imaginarse que hiciera pasar al principal a su habitación. Pero esta insignificante falta de cortesía, de la que en su momento le daría cumplida satisfacción, no era suficiente causa como para despedirle sin más ni más. A Gregorio le pareció que ahora era mejor que lo dejaran tranquilo y que no vinieran a perturbarlo con lágrimas y discursos, mas su incertidumbre confundía a todos. «Señor Samsa», llamó de nuevo el principal, ahora con tono autoritario. «¿Qué es esto? Se ha perpetrado usted en su cuarto. Solamente responde con monosílabos. Intranquiliza en forma alarmante y sin razón a sus padres, y además, entre otras cosas increíbles, no cumple en el almacén como es su deber. Le estoy hablando en este momento en nombre de sus padres y de su jefe, y le suplico seriamente que aclare esto de inmediato. Yo tenía de usted un concepto de hombre responsable y correcto, y parece que ahora, de súbito, quiere usted hacer alarde de extravagancias inexplicables. Es cierto que el jefe me sugirió esta mañana una posible explicación a esa falta. Recordó el cobro que usted debía efectuar anoche, pero yo en ningún caso consideré que esto fuese motivo para justificar su ausencia. Ahora ya, en vista de su empecinamiento, he perdido el interés por usted. Su situación en el almacén es bastante inestable. Yo pensaba decirle estas cosas en privado, pero como usted se complace en hacerme perder el tiempo inútilmente, no tengo reparo en decírselo delante de sus señores padres. Últimamente su trabajo no ha rendido como debía. Somos conscientes de que en esta época no es la mejor para nuestro negocio. Nosotros admitimos esto. Mas, señor Samsa, no hay ni debe haber época alguna en que los negocios se paralicen por entero. Pero, señor, gritó Gregorio desesperado, olvidándose de todo. Voy de inmediato. Salgo al momento. Un ligero malestar, un mareo, impidió que me levantara. Me encuentro acostado aún, pero ya me he recuperado de todo. En este instante me levantaré. Un minuto de paciencia. Todavía no me hallo tan bien como pensaba, pero estoy mejor. Es inexplicable cómo pueden ocurrirle a uno cosas así. Ayer por la tarde me sentía tan bien. Es cierto, mis padres lo pueden asegurar. Aunque bien mirado, en la tarde tuve ayer algo así como un presentimiento. ¿Por qué no me lo notarían? ¿Y por qué no lo comentaría yo en el almacén? Uno siempre piensa que puede pasar de pie la enfermedad sin tener que quedarse en casa. Señor principal, se ha considerado con mis padres. No se justifican todas las censuras de que me han hecho objeto. Jamás me habían dicho algo semejante. Creo que usted no ha sabido de los últimos pedidos que he tomado, y además me iré en el tren de las 8. Estas 2 horas de descanso me vinieron muy bien. Me he recuperado. No se retarde usted más, señor. De inmediato estoy en el almacén. Aclare allí usted esto y por favor, discúlpeme con el jefe. Y mientras soltaba atropellándose este discurso sin darse casi cuenta de lo que decía, Gregorio, gracias a la práctica de movimientos lograda en su cama, se acercó con facilidad al baúl y procuró enderezarse afirmándose en él. Deseaba en efecto abrir la puerta, que lo viera el principal y conversar con él. Tenía curiosidad por saber qué dirían cuando le mirasen los que con tanta insistencia le llamaban. Si se espantaban, Gregorio se encontraría libre de toda responsabilidad y no tendría nada que temer. En caso contrario, si se quedaban tranquilos tampoco tendría por qué alarmarse, y podría, apurándose, alcanzar a estar a las 8 en la estación.
Repetidas veces se resbaló contra las paredes lisas del baúl, pero finalmente un último salto le puso en pie. De los dolores de vientre, aunque muy fuertes, no se preocupaba. Se dejó caer en el respaldo de una silla que tenía cerca, a cuyos bordes se agarró firmemente con sus patas. Consiguió al mismo tiempo recobrar el dominio de sí mismo y cayó para escuchar lo que hablaba el principal. ¿Entendieron ustedes algo de lo que dijo?, preguntaba a sus padres. ¿No se estará haciendo el loco? Por Dios, dijo la madre sollozando. Quizás se encuentra muy mal y nosotros lo estamos atormentando. Y de inmediato gritó: ¡Grete! ¡Grete! ¿Qué ocurre, madre?, respondió la hermana por el otro lado del dormitorio de Gregorio, a través del cual hablaban. Debes ir ahora mismo en busca del médico. Gregorio está enfermo. Date prisa. ¿Te has dado cuenta de cómo habla ahora Gregorio? Tiene voz de animal, agregó el principal, que conversaba en voz sumamente baja, comparada con los gritos de la mamá. ¡Ana! ¡Ana!, gritó el padre, mirando la cocina a través del recibidor y golpeando las manos. Salga de inmediato a buscar un cerrajero. Ya se escuchaba el ruido de las faldas de las dos muchachas que partían corriendo, y también se oía que abrían en forma brusca la puerta del piso, mas no se oyó ningún portazo. Seguramente habrían dejado la puerta sin cerrar, como a veces ocurre en las casas donde está sucediendo una desgracia. Gregorio, sin embargo, estaba ya mucho más tranquilo. Es cierto que sus palabras seguían siendo enigmas, aunque para él eran clarísimas, más claras que antes, de seguro, porque se iba acostumbrando a oírse así. Pero lo importante era que los demás ya se habían dado cuenta de que algo raro le estaba ocurriendo y se aprestaban a darle ayuda. La resolución y fuerza con que se tomaron las primeras providencias le reconfortaron. Se sintió otra vez incluido entre los seres humanos y esperó tanto el doctor como el cerrajero indistintamente. Operaciones extraordinarias y portentosas. Y con objeto de que su voz resonara lo más clara posible en los importantes diálogos ahora inminentes, carraspeó un poco, tratando de hacerlo con suavidad, por miedo a que este ruido pareciera también no provenir de un ser humano, cosa que ya le resultaba difícil distinguir. Entretanto, en la habitación vecina había gran silencio. Quizá los padres sentados a la mesa con el principal cuchicheaban con éste, o posiblemente estaban todos escuchando junto a la puerta. Gregorio deslizó el sillón hacia la puerta. Al llegar dejó el asiento y se agarró a la puerta pegado a ella por la viscosidad de sus patas, y así descansó un momento del esfuerzo hecho. Después trató con la boca de dar vuelta a la llave dentro de la cerradura. Desafortunadamente, al parecer no tenía dientes. ¿Con qué cogería, pues, la llave? Bueno, tenía unas mandíbulas muy firmes, y con ellas pudo mover la llave, sin prestar atención al perjuicio que se hacía, ya que un líquido oscuro le brotó de la boca, chorreando por la llave y cayendo hasta el piso. «Oigan ustedes», comentó el principal en el cuarto contiguo, «está girando la llave». Estas palabras dieron un inmenso aliento a Gregorio, pero todos, el padre y la madre, deberían haberle gritado: «¡Adelante, Gregorio!». Sí, debían haberle gritado: «Siempre adelante, duro con la cerradura». Y sospechando la ansiedad con que todos iban siguiendo sus esfuerzos, mordió con todas sus fuerzas la llave, medio extenuado, y conforme ésta giraba en la cerradura, él se sujetaba balanceándose en el aire, colgado de la boca, y según le era necesario, se agarraba a la llave o la empujaba hacia abajo, volcando en el esfuerzo todo el peso de su cuerpo. El ruido del metal de la cerradura, que al fin cedía, le volvió en sí totalmente. Bien, pensó con un suspiro de alivio, ya no fue necesario que viniera el cerrajero, y pegó al pestillo con su cabeza para terminarlo de abrir. Tal forma de abrir la puerta motivó que, aun estando franca la entrada, no se hiciera todavía visible. Tuvo que darse vuelta con cuidado contra una de las hojas de la puerta, con mucha lentitud para no caer, y aún estaba concentrado realizando tan difícil movimiento, sin tiempo para preocuparse de otra cosa, cuando escuchó un «¡Oh!» del principal, que se esparció como una ráfaga de viento, y vio a este señor,
el que estaba más cercano a la puerta, cómo se tapaba la boca con la mano y retrocedía lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara. La madre, que a pesar de estar con el principal estaba despeinada, con el pelo revuelto, juntando sus manos miró al padre. Dio luego 2 pasos hacia Gregorio y cayó al suelo en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto en sus senos. El padre cerró el puño con ademán hostil, como si deseara echar a Gregorio hacia atrás dentro de su cuarto. Luego se volvió, caminando con paso vacilante hacia el recibidor, y allí, tapándose el rostro con las manos, estalló en llanto, estremeciéndose por entero. Gregorio, pues, no llegó a entrar al recibidor, estaba dentro de su cuarto, apoyado contra la hoja sólidamente cerrada de la puerta, de manera que solo mostraba la parte superior del cuerpo con la cabeza semi-inclinada, y desde allí observaba a quienes le rodeaban. A todo esto ya había clareado, y en la otra acera se distinguía nítidamente una parte del enorme y negruzco edificio de enfrente. Era el hospital, la fachada monótona, con ventanas simétricas como único adorno. Todavía no cesaba la lluvia, pero ahora caía espaciadamente. Sobre la mesa se veía la abundante vajilla del desayuno, porque para el padre el desayuno era la principal comida del día, y acostumbraba alargarlo leyendo los distintos periódicos. Sobre el lienzo de la pared que se hallaba precisamente frente a Gregorio, colgaba un retrato de los tiempos de su servicio militar, representándolo con el uniforme de teniente, con la mano en el pomo de la espalda, sonriendo despreocupadamente y con un aire que exigía, al parecer, respeto para su uniforme y gallardía militar. Aquella habitación daba el recibimiento. Por la puerta abierta se veía la del piso, que asimismo permanecía abierta. También se podía ver el descansillo de la escalera y el inicio de esta última, que llevaba a los pisos de abajo. «Bien», dijo Gregorio, convencidísimo de ser el único que continuaba sereno. «Bien, me he visto enseguida. Tomo el muestrario y parto de viaje. Me dejaréis que salga de viaje, ¿no es cierto? Observe, señor principal, que yo no soy ningún porfiado y que trabajo con placer. Los viajes son cansados, mas yo no podría vivir sin viajar. ¿Hacia dónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? Sí, les relatará todo tal y como ocurrió. Cualquiera puede pasar por un breve periodo de incapacidad para el trabajo, pero es justamente en este momento cuando los jefes deben recordar lo útil que uno ha sido y confiar en que, saliendo de la incapacidad, volverá a reanudar las labores con mayor energía y empeño. Yo, como usted sabe bien, estoy muy comprometido en servir con lealtad al jefe. Por otro lado, debo atender también a mis padres y hermana. Es verdad que hoy me hallo en un difícil aprieto, pero esforzándome, lograré superarlo. Señor, no me dificulte más la cosa de lo que ya está. Defiéndame en el almacén. Sé bien que al viajante no se le quiere allí. Todos piensan que recibe dinero a manos llenas y que vive a cuerpo de rey. También es verdad que no existe razón particular para hacer desaparecer este prejuicio, pero usted, señor principal, es más comprensivo y está más al tanto de las cosas que el resto del personal, inclusive, dicho en confianza, que el mismo jefe, quien en su categoría de amo muchas veces se equivoca con relación a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera de la oficina casi todo el año, es un sujeto fácilmente expuesto a infortunios y a ser objeto de chismes y quejas sin fundamento alguno, contra todo lo cual poco puede defenderse, ya que por lo general no llega ni a enterarse, y solo a veces, al volver agotado de un viaje, comienza a notar comportamientos extraños cuyas causas ni sospechaba. Señor principal, no se marche usted sin decirme algo que me haga sentir que al menos me da usted la razón en parte». Mas desde el comienzo de las palabras de Gregorio, el principal se había dado media vuelta y lo miraba por encima del hombro crispado, mostrando un gesto de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, estaba muy intranquilo. Retrocedió hasta la puerta sin dejar de mirarle, pero con gran lentitud, como si algo oculto no le permitiera dejar aquella habitación.
Finalmente llegó al recibidor y, al ver la ligereza con que se levantaba a los pies del suelo, diríase que le quemaban las suelas de los zapatos. Estiró su brazo hacia la barandilla de la escalera, como si de milagro esperara encontrar allí la libertad. Gregorio entendió que de ninguna manera podía dejar irse al principal en tal estado de ánimo. De otro modo, su puesto en el almacén correría serio peligro. No lo entendían sus padres de la misma manera, ya que a través de los años se habían forjado la ilusión de que la permanencia de Gregorio en aquella casa comercial duraría de por vida. Aparte de eso, estaban tan preocupados con los sinsabores del momento, que toda la perspicacia les había abandonado. Gregorio, en cambio, tenía una actitud muy distinta. Había que detener al principal, apaciguarlo, convencerlo y, finalmente, ganárselo. De eso dependería el futuro de Gregorio y de su familia. Si por lo menos se encontrara allí su hermana. Era inteligente. Comenzó a llorar mientras Gregorio estaba todavía muy tranquilo echado sobre la espalda, y no hay duda de que el principal, tan afecto al bello sexo, se habría dejado conducir por ella a donde ella hubiera deseado. Ella hubiera cerrado la puerta del piso y en el mismo vestíbulo le habría disuadido de su horror, pero la hermana no estaba, y Gregorio tenía que manejar la situación por sí mismo, y sin acordarse de que aún no sabía hasta dónde alcanzaba sus posibilidades de movimiento, ni tampoco que lo más verosímil, lo más seguro, sería que sus palabras resultaran de nuevo ininteligibles. Dejó la hoja de la puerta en la que se apoyaba y pasó a través de la hoja que estaba abierta, comenzando a caminar hacia el principal, que continuaba asido ridículamente a la barandilla del rellano. Pero de inmediato, al faltarle el sostén, cayó al suelo sobre sus pequeñas y numerosas patitas, dejando escapar un ligero lamento. Al punto, sintiéndose por primera vez en aquella mañana lleno de un verdadero bienestar, sus patitas posadas en el suelo le obedecían perfectamente, cosa que advirtió con alegría. Vio que se esforzaba en llevarle en la dirección que él deseaba y se inclinó a creer que tenía al alcance de la mano el fin de sus sufrimientos. Pero justo en el instante en que Gregorio se encontraba en el suelo balanceándose con reprimida ansiedad, al frente y cerca de su madre, ésta, que parecía estar completamente trastornada, dio un salto brusco. Al mismo tiempo se puso a gritar con los brazos y los dedos extendidos: ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Socorro! Agachaba la cabeza como para mirar mejor a Gregorio, mas de repente, como para desmentir lo que veía, cayóse de espaldas sobre la mesa y, olvidando que aún estaba puesta, quedó sentada en ella, inmóvil, sin percatarse de que el café chorreaba de la cafetera que se había volcado y se estaba derramando hasta la alfombra. «Mamá, mamá», murmuró Gregorio mirándola de arriba abajo. Por un momento olvidó la presencia del principal y, al ver el café derramado, abrió y cerró repetidas veces sus mandíbulas en el vacío. Se oyó otro grito de la madre, que apartándose de la mesa se lanzó a los brazos del padre, que acudía a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo de preocuparse de sus padres, pues el principal estaba ya en la escalera, con la barbilla apoyada en la baranda, mirando aquel espectáculo por última vez. Gregorio tomó impulso con ánimo de alcanzarle. El principal debió adivinar su intención, porque bajó de un salto varios escalones y desapareció, mientras todavía sus alaridos resonaban por toda la escalera. Desgraciadamente, la espantada del principal pareció haber trastornado completamente al padre, que hasta ese momento se había conservado más o menos en sus cabales, porque en vez de correr tras el que salió disparado, o al menos dejar que Gregorio fuera en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón que el principal le había dejado abandonado en una silla, junto con el sombrero y el abrigo, y tomando de la mesa con la otra mano un gran periódico, comenzó a patear fuertemente el suelo, blandiendo el papel y el bastón para llevar a Gregorio nuevamente a su cuarto. No le sirvieron a éste sus súplicas, que ni siquiera le entendían, y por más que bajaba sumiso la cabeza, el padre seguía con su pataleo cada vez más violento. Su madre, por otro lado, aunque el tiempo era frío, abrió una ventana y, reclinada hacia el exterior, se cubría la cara con las manos.
Entre la ventana abierta y las escaleras se formó una fuerte corriente de aire. Las cortinas se abombaron, los periódicos se agitaban sobre la mesa y algunas hojas cayeron al suelo. El padre, inexorable, apuraba la retirada con salvajes silbidos, mas Gregorio aún no tenía mucha práctica en caminar hacia atrás y la maniobra iba muy lenta. Si al menos hubiera podido darse vuelta, hubiera llegado rápido a su cuarto, pero no se atrevía a hacerlo por no violentar más a su padre con la lentitud de tal rotación, y en cualquier momento el bastón en manos de su padre podría golpearle fatalmente la espalda o la cabeza. Pero al fin no le quedó otra cosa que volverse, al darse cuenta con horror que caminando hacia atrás no podía controlar su dirección, de manera que aunque no dejó de mirar angustiado a su padre, comenzó a dar vuelta, lo más vertiginoso que pudo, que fue muy lento. Parece que el padre notó sus buenas intenciones, pues no lo siguió acosando, e incluso le dirigió desde lejos la maniobra con la punta del bastón. Si al menos pudiera haber dejado él de silbar de ese modo tan terrible. Eso era lo que más desesperaba a Gregorio. Al terminar casi ya de dar la vuelta, el silbido lo desconcertó, haciendo que de nuevo equivocara un tanto la dirección. Finalmente su cabeza se encontró frente a la puerta, mas en ese momento se dio cuenta que su cuerpo era demasiado ancho para poder pasarlo sin dificultades. Al padre, como era de esperar dado su estado de ánimo, tampoco se le ocurrió abrir la otra hoja de la puerta para que Gregorio tuviera espacio para pasar. Únicamente le obsesionaba la idea de hacer que Gregorio entrara a su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco habría soportado él jamás los minuciosos preparativos que Gregorio precisaba para incorporarse y poder así quizá pasar por la puerta. Probablemente ahora estaba haciendo más ruido que nunca, urgiendo a Gregorio para que avanzara, como si para ello no existiera ningún impedimento. Gregorio escuchaba tras sí una voz que parecía increíble fuera la de su progenitor. La cosa no era para bromas. Gregorio, arriesgándole todo, se metió como pudo en la puerta. Se levantó de medio lado. Ahora estaba reclinado en un ángulo del umbral con el costado totalmente destrozado. En la nitidez de la puerta se pegaron unas manchas asquerosas. Allí quedó Gregorio atrapado, totalmente impedido de moverse por sí mismo en lo más mínimo. Las patitas de uno de los lados colgaban temblorosas en el aire, mientras las del otro quedaron dolorosamente prensadas contra el suelo. Entonces su padre le dio por detrás un fuerte y a la vez salvador empujón que lo lanzó dentro de la habitación, al mismo tiempo que sangraba abundantemente. Enseguida la puerta fue cerrada de un bastonazo y finalmente todo volvió a la calma. Da clic en la pantalla para la siguiente parte. Activa la campanita, comparte y suscríbete.